gusto, qué alegría y qué bendición estar nuevamente conectados con ustedes, conectados con Dios en este su espacio, Lecciones de Esperanza. Su servidor Gabriel Moreno está muy agradecido con Dios porque podemos juntos abrir este libro maravilloso, la Palabra de Dios, y darnos cuenta que cada día Dios nos sorprende con maravillosas lecciones que nos ayudan a tener una vida mejor e impactar a otros para que también sus vidas sean mejores. En esta ocasión, para el tema de hoy, tenemos un invitado. Le hablo a ustedes del pastor Libardo Vaca. Pastor Libardo, gracias por su compañía. Muy amable por estar aquí. Gracias, Pastor Gabriel, por esta tremenda invitación de poder compartir las lecciones de esperanza a todas las personas que hoy nos escuchan y nos oyen. Así es, pastor. En la lección de hoy queremos hablar del libro de Efesios. Y allí se nos presenta el libro de Efesios para quienes tal vez no lo tienen claro. Es una carta. Y siempre que escribimos una carta hay un propósito. Y el tipo de escritura que utilizamos, buscamos que cumpla con ese propósito. Me llama mucho la atención que la primera parte de esa carta que el apóstol Pablo escribe a los creyentes cristianos en la ciudad de Éfeso, comienza con agradecimientos. Uno diría, normalmente uno tiende a agradecer al final, pero él da la entrada a esa carta con motivos de gratitud. A veces la gente, cuando es en relación con Dios, la gente le cuesta como agradecer a Dios. A veces a la gente le agradecemos muy fácilmente por todo, ¿no? Alguien tiene un gesto y, oye, muchas gracias. Pero cuando la gente a veces dice, bueno, ¿y yo cómo le hablo a Dios? Orar a Dios todos los días. Órale y agradécele. Pues le agradecemos por la comida, le agradecemos por los hijos, y como que ahí se nos acaba por la salud, ¿cierto? Y como que no encontramos motivos para agradecer a Dios. Pero vemos que el apóstol Pablo comienza todo el primer capítulo con motivos de gratitud. ¿Cuál es el centro, pastor, de la razón de la gratitud que el apóstol Pablo expresa que él tiene y deberían tener los creyentes de Éfeso allí? El apóstol Pablo empieza la carta dando gracias a Dios. Y me da la impresión de que esa gratitud que el apóstol expresa, la expresa partiendo desde su realidad cristiana. Fue llamado cuando fue tirado del caballo, por decirlo así, y se le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy el Señor a quien tú persigues. Desde ese momento, Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Y ahora cuando escribe a los Efesios, expresa gratitud a Él, primero diciendo, porque Dios nos escogió desde antes que las cosas existieran. Otro motivo que da Pablo de gratitud a Dios en esta carta es porque Él nos redimió con su sangre, porque Cristo nos ha perdonado, porque gracias al oír de la palabra del Señor hemos alcanzado el don maravilloso de la salvación, porque recibimos una herencia, la herencia de la redención que es en Cristo Jesús. Y algo trascendental que el apóstol San Pablo expresa en gratitud en esta carta es porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo es el que nos conforta, nos anima y nos lleva al conocimiento de la verdad. De hecho, él lo dice en el versículo 3 claramente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En la vida de Jesús, nosotros encontramos la plenitud de la bendición del cielo para cada uno de nosotros. Pastor, mire, usted menciona algo bien interesante y vemos, a ver, está centrado en su encuentro con Cristo, le recuerda a ellos también el encuentro que han tenido ellos con Cristo, cómo es vital, y veo que cada razón de gratitud está conectada con Jesús. Claro que sí. ¿Cierto? La adopción, la redención, el rescate que hace de ellos, esa nueva oportunidad, nueva vida. Mis apreciados, créeme que todos los días, no sé dónde estás tú viéndome o escuchando esto, pero tengo claro algo. Todos tenemos más de una razón para agradecer a Dios. Y te invito a que puedas sacar un ratito en el día para darte cuenta, y créeme que tu vida será más bonita. Cuando la persona es agradecida, tiende a ser una vida más confortable, ¿no? Porque se siente rodeado de cosas lindas alrededor. La gratitud llena, la gratitud trae beneficio, la gratitud libera el alma. Y Pablo usa una gratitud
desde el origen de todo hasta el fin de todo. Por eso dice el que nos predestinó por su redención, por la salvación, ahora se acerca más a nosotros. Y dice por el Espíritu Santo, por la herencia. Así que la vida de gratitud en la vida del ser humano nos llena, y no solamente nos llena, sino que nos lleva a reflejar el amor de Cristo. Así es, pastor. Usted mencionó ahorita esos regalos de Dios que vos allí el apóstol Pablo, pero hay algunos tipos de bendiciones muy particulares. Usted mencionó una de esas, cuando en el versículo 3 menciona y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones en los lugares celestiales. O sea, ¿qué tipos de bendiciones como particulares menciona allí el capítulo 1 en esa carta? El capítulo 1 en la carta, la principal bendición que refleja es la bendición de la redención en Jesús. Y no solamente la redención, es la bendición de que hemos sido predestinados por el amor de Jesús para salvación. Es la bendición de recibir el sello del Espíritu Santo. Es la bendición celestial. Todo el cielo se pone en mente, en la mira, en derramar las bendiciones sobre el ser humano. Por eso, como usted lo decía hace un momento, donde quiera nosotros estemos, debemos entender que somos el reflejo del amor, de la misericordia y del perdón de Dios. De hecho, en el versículo 6, él dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Había un conflicto, estábamos separados de la gracia de Dios, pero ahora aparece Jesucristo en la historia de la raza humana para reconciliarnos con Dios. Y esa reconciliación que obtuvimos con Dios a través del sacrificio de Cristo no da más para que nosotros mostremos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a Dios por lo que hizo por nosotros. Se trata de Dios. La gratitud se trata de Dios porque Él lo hizo todo. Así es, pastor, se trata de Dios y ahí menciona aceptos. Una palabra a veces que, no sé, creo que como muchos términos a veces en la Biblia no entendemos el contexto y la profundidad. Es que estábamos totalmente desligados de Dios, sin esperanza. Coloco la palabra, por ejemplo, acepto, cuando alguien quiere llegar a un país, pero las leyes de ese país no le permiten, las regulaciones que tiene, debe hacer unos trámites hasta cuando por fin las autoridades le permitan ingresar, llegar, vivir, ¿cierto? Nosotros, a raíz del pecado, estamos totalmente sin opción de conectarnos con Dios. Ahora, cuando usted mencionó la palabra acepto, si yo la leí aquí en la Biblia, quiero compartir con los que nos ven, nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, qué diferente sería si nosotros tuviéramos necesidades y clamáramos a Dios con el corazón, con lágrimas, pero como no éramos aceptos delante de Dios, no había solución, no había respuesta. Pero gracias a que Jesús vino, como usted lo mencionó, aceptos en el amado. O sea, no somos aceptos por lo que hacemos, por el dinero que donamos, por las buenas obras que podamos llevar a la gente, ¿no? En el amado. Si pudiéramos entender eso, habría mucha más gratitud a Dios por lo que Jesús ha hecho en nosotros. De hecho, el ser humano que tiene el sueño americano de ir a los Estados Unidos hace todo para obtener la visa. Saca el pasaporte, ya es su primera ilusión cumplida. Pide la cita, paga la cita, viaja hasta Bogotá, en nuestro caso aquí en Colombia, y nos hacen las preguntas de rutina y hasta que la persona encargada no nos dice, deje el pasaporte con nosotros, no sentimos la gratitud y la alegría. Pero más aún teniendo la visa, recuerdo mi experiencia, y llegué a Estados Unidos, iba con el temor de que migración no fuese a decir, no lo aceptamos en nuestro país. Pero cuando aquel agente puso su sello y me dijo, bienvenido a los Estados Unidos, me sentí feliz. Asimismo es la experiencia cristiana. Estábamos separados a causa del pecado, pero viene Jesús y paga el precio. Y en el pago de ese precio nos da la herencia de la vida eterna, nos da la herencia de la salvación. Éramos esclavos, ahora somos libres en Cristo. Y al recibir esa herencia,
nos da no solamente la herencia de la salvación, sino que nos regala un sello. Y es el sello del Espíritu Santo. Es el sello de garantía de que hemos sido libres, de que alguien pagó el precio, de que alguien vivió lo que yo tenía que vivir. Y ahora ese alguien que me ha dado la libertad me sella con su sangre y con el poder del Espíritu Santo. Pastor, y usted mencionó ahorita, estamos hablando de ese aceptados, y yo les quiero decir a ustedes, apreciados, si nosotros buscamos a Dios en Jesús, encontramos la posibilidad de vincularnos con el Dios que todo lo puede, que todo lo provee, que siempre tiene sabiduría, que siempre perdona también cuando lo buscamos sinceramente. Hay una palabra en la Biblia que, para quienes no la leemos muy asiduamente, muy seguido, tal vez como que no la entendemos, la palabra redención. ¿Cierto? Porque alguien que no está muy, uno tal vez que lee la Biblia, la escuche como que, ¿por qué es tan importante que tanto los que leemos la Biblia como los que no la han leído mucho entendamos el contexto y la importancia de ese término que utiliza el apóstol Pablo allí en Efesios, la palabra redención? Los esclavos estaban sujetos a su amo. Los esclavos eran marcados por su amo. Los esclavos no tenían la ley de la libertad. Los esclavos vivían subyugados a lo que su amo decidiera por ellos. De hecho, los esclavos no podían casi que ni pensar por ellos mismos. Tenía que venir alguien y pagar el precio del costo de ese esclavo, y ahora el esclavo obtenía la libertad. Redención. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa. Y alguien tenía que venir a redimir. Alguien tenía que venir a pagar el precio. Y allí cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora llega Jesús y paga el precio en la cruz por cada uno de nosotros. Lo paga por ti, lo pagó por el pastor, lo paga por mí. Y ahora Cristo nos redime. Y cuando Cristo nos redime, ahora nos hace libres. Y al hacernos libres, ahora aplica la palabra aceptos en el amado. Porque ese que pagó el precio era el Hijo amado de Dios. Era el unigénito. Y ahora, por los méritos de Cristo, al recibir esa herencia, ese legado, esa redención, esa libertad, es donde el apóstol Pablo toma y explícitamente y dice que el gran plan cristocéntrico de Dios era redimirnos por la sangre del Cordero de Dios. Así es, pastor, y hay algo que la gente de pronto también en este proceso que necesitamos entender, y gracias por esa claridad suya, del precio. Porque hablamos de que la salvación es gratis, y así es. La salvación es gratis para ustedes y para mí. Pero para que sea gratis para nosotros, o sea, no quiere decir que porque es gratis es barata o que no había que pagar un precio. Fue el precio más caro que el cielo ha pagado. Pagó. O sea, el mismo Jesús tuvo que venir a entregarse, a derramar su sangre para que usted y yo tengamos la posibilidad de acceder a esa redención, a ese perdón, a recuperar una relación con Dios. Y es lo que a veces de pronto en algunas iglesias no se aclara y la gente piensa que ser salvo está Salvo, bien. siempre salvo. ¿Cierto? La salvación para mí es gratis, pero alguien tuvo que pagar el precio. Cierto día estaba en un centro, en un supermercado, y vi unos productos en promoción al 50%. Y yo dije, wow, tremendo. Y me di cuenta que ese producto lo proveía un hermano de la iglesia adventista. Y a los días me lo encontré y le dije, oye hermano, qué bueno que ese supermercado pone tus productos en promoción. Y él se rascó la cabeza. Me dijo, no, pastor, no es tanto así. Es 50% de descuento para usted, pero me lo descuentan a mí. A mí me pagan solamente el 50%. ¿Pero cómo así? Ahí entendí, aún con mayor razón, la gratuidad de la salvación. Es gratis para ti, para mí, para todos es gratis. Pero alguien tuvo que pagar el precio, y ese fue Jesucristo. Pagó el precio en la cruz del Calvario, y un precio alto. Derramó su sangre, vituperio, señalamiento, sintió separación de su Padre. El precio fue pagado a cabalidad.
Y ese precio que fue pagado con la sangre del Cordero de Dios me lleva a mí a entender que debo expresar mi gratitud a ese precio que se pagó en la cruz del Calvario. Y pastor, me llama la atención, completando lo que usted menciona allí, es fácil para nosotros pagar un precio y un precio alto cuando vemos un producto muy atractivo, que aparentemente se ve muy bueno, pero nosotros no éramos un producto ni bueno ni Nada, para atractivo, nada. y aún así Jesús Pagó. creyó en nosotros y pagó. Esa gente que está gritando crucifíquenlo y burlándose, ellos eran los primeros beneficiados con el precio que él estaba pagando Totalmente. en la cruz. Así que qué importante poder tener claro eso para nuestra vida. Y precisamente hablando de ese, a ver, está Jesús en la cruz pagando el precio. Efesios nos habla de que hay un plan de Dios, allí en el capítulo 1. ¿Cómo es ese plan de Dios y qué magnitud, qué tanto alcance y abarque tiene ese plan de Dios en cuanto a la redención y la salvación, pastor? El plan de Dios es darnos a conocer el misterio de su voluntad y es salvación. Y tiene un alcance mundial. Estés donde estés, estés en la condición en la cual te encuentres, estés en Medellín, en Bogotá, en España, en Estados Unidos, en la Patagonia, estés donde estés, allá alcanza el plan de la salvación. Hasta allá te alcanza la misericordia de Dios. Incluso en el ámbito espiritual, estemos donde estemos, en el alcohol, en la drogadicción, en el adulterio, en la condición cual ser humano se encuentre, hasta allá alcanza el brazo de Dios, la misericordia y el poder de Dios. No tiene límites, ni espirituales, ni geográficos, ni atmosféricos. Estemos donde estemos, el plan de Dios es darnos a conocer su buena voluntad de salvación para todos los seres humanos, no importando razón social, ni color de piel, ni situación en la cual se encuentre. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona allí, ¿no? Diciendo, él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, o sea, su plan, y dice que parte de ese plan es, según el beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo. O sea, así es. Cuando habla Dios de todo, es todo. Es todo. Que todos a través de Cristo puedan tener esa oportunidad de salvación. Y dice algo más, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las cosas en los cielos como en la tierra. Todo tiene su tiempo. Allí donde tú te encuentras, hay un tiempo. Hay un tiempo en donde ya decides no más y agarras el plan de la salvación, la voluntad de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Y yo quisiera hacer énfasis en que hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo en donde el Señor, a través de este programa de esperanza, habla a tu corazón y te dice, si hay oportunidad, si se puede. Yo te amo con amor eterno. Yo te vigilo, yo te conozco, yo te redimo, yo te perdono, yo te extiendo mi brazo, yo te levanto donde estés, yo llego al lugar donde estés, porque el plan de Dios es salvación. Ese es el plan de Dios. Así es, pastor. Y en ese plan de Dios, a través de Jesús, hay otra palabra ya que aparece, herencia. Herencia. ¿Cierto? A veces la herencia, mucha gente cree que es lo que nos corresponde por ser derecho. hijos de, pero no, eso que tienen los papás es de ellos. Claro. ¿Cierto? Pero a nosotros se nos da la herencia del cielo, gracias a Jesucristo, no mereciendo nada. Dice allí el versículo 11, en Él, o sea, en Jesús mismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Amén. Así que se nos da la herencia, lo que merece Cristo también se extiende para con nosotros, ¿no? Es paradójico. Cristo pagó el precio y ahora Él nos da la herencia de vida eterna. Y es la herencia de la restauración de la vida eterna y que es dado a todos nosotros. Hoy la herencia de vida eterna está a la disposición de todo ser humano. Solo que extendamos nuestra mano y como hizo la mujer, tocó el borde del manto
y recibió la herencia de la sanidad y de la vida eterna en salvación. Y tanto Jesús como el Espíritu Santo, que usted lo ha mencionado varias veces, hace dos cosas, ¿verdad, pastor? Allí nos menciona el versículo 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, como lo estamos haciendo, Así escuchándolo es, ahorita, claro que sí. y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, Santo de el la cual es la promesa. Quien finaliza ese sello, o sea, el cierre de ese proceso que comenzó Jesús, se da con el trabajo del Espíritu El trabajo Santo. del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros hoy? El Espíritu Santo nos convence de pecado, de maldad, de juicio. El Espíritu Santo une la iglesia. El Espíritu Santo nos da amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. El Espíritu Santo nos conduce al conocimiento de la verdad. El Espíritu Santo nos consuela. Y hoy la obra, uno de los regalos de Dios, por las cuales Pablo agradece, es por el Espíritu Santo. Así es. Y hoy el Espíritu Santo llega a nuestros corazones a través de este momento de esperanza para consolarnos, para decirnos que hay perdón, que hay redención, que hay salvación y que hay una vida eterna, y es en Cristo Jesús. Amén, pastor. Pastor, muchas gracias yo por la compañía. Gracias Amén. por su aporte para nuestro crecimiento en esta linda lección de esperanza de hoy. Amén. Vamos a orar. Muchas gracias. Buen Dios, gracias por traer al pastor Libardo. Síguele bendiciendo a él en su salud, en su ministerio y a su familia, Señor. De la misma forma, quiero pedirte que a quienes nos ven y nos escuchan puedan sentir la gratitud, Señor, al Dios del cielo por todo lo que Jesús hace también por ellos. Amén. De que a través de esos, para ellos también es la herencia, para ellos es la redención, para ellos es el rescate, para todos nosotros. Que si alguien se ha sentido hasta hoy esclavizado de algún mal hábito, de alguna situación difícil, hoy pueda saber que en Jesús puede ser libre. Amén. Que podamos buscarlo y a través del Espíritu Santo experimentar el gozo de la paz y la salvación en Jesús. Amén. Acompáñanos a todos, pues lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. A ustedes mil gracias por la compañía de hoy y les esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.